Hola amada iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos. Pues yo me siento muy privilegiada que hoy tú y yo podemos congregarnos, podemos reunirnos para poder tener un tiempo de alabanza, de adoración y de recordar el sacrificio que Cristo Jesús hizo por ti y por mí. Quiero iniciar esta mañana con un versículo que creo que la gran mayoría de nosotros conoce y está en el libro de Juan, el capítulo 3 y versículo 16, que dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es un versículo que hoy nos recuerda de una realidad, que Dios mandó a su único Hijo Jesucristo por amor por ti y por amor por mí. Y hoy es un gozo el poder celebrar la resurrección de Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros. Es una gran alegría el saber que tú y yo fuimos comprados con su sangre, y qué buen motivo para iniciar adorándolo, iniciar este tiempo rindiéndonos a Él y permitiendo que Él obre aún más en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que Él cumpla su propósito. ¿Qué te parece si nos disponemos para adorar y glorificar el nombre de nuestro amado Dios, de nuestro amado Jesús, y que su Espíritu Santo hoy se manifieste a la vida de cada uno de nosotros? Vamos a adorarlo juntos. Quiero comenzar esta mañana leyendo de Juan capítulo 1, desde el versículo 29 en adelante, donde dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero él que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hoy estamos celebrando la resurrección de Cristo Jesús, pero también estamos celebrando su muerte en la cruz, el hecho de que Él fue el Cordero perfecto que vino a dar su vida, morir en una cruz por cada uno de nosotros. Yo quiero invitarte al iniciar este tiempo en la presencia de Jesús, que podamos cerrar nuestros ojos, levantar nuestras manos y decir: gracias, Jesús, gracias. Tú eres ese Cordero perfecto que no solamente cubre mis pecados, sino los borra, los elimina para siempre. Y hoy celebramos tu victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás mismo. Y gracias te damos por vida. Recibimos hoy vida. Vida en Cristo Jesús. En unos minutos yo les voy a guiar a celebrar la mesa del Señor. Espero que estén preparados. Si no están preparados, todavía tienen unos minutos para hacerlo.
estamos celebrando hoy lo que hizo el Cordero de Dios por cada uno de nosotros. Vamos a entrar a su presencia y vamos a cantar. Te adoramos, Jesús, Divino y Santo, el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Divino y Santo, el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana al grande sol. Tú eres mi todo y yo te adoraré. De un arco iris estás vestido, tu voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti el único gran Rey. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana al grande sol. Tú eres mi todo y yo te adoraré. tan grandioso, asombroso, Con solo decir Jesús, Cristo, tu nombre es grande, fuente inagotable, tu misterio glorioso tu misterio
Todopoderoso, que fue, quien es y quien vendrá. La creación te canta, Hosana al gran sol. Tú eres mi todo y yo te adoraré. adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, Fuente inagotable, tu misterio glorioso es. Santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación te canta, Hosana al gran que soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Tú eres mi Dios hermoso y único pastor, el que me da aliento. Jesús, esta mañana recordamos tu cruz y todo lo que tú has hecho por nosotros. Señor, conoces mi corazón. Aun cuando te fallo, sé que me amas. Con tu presencia rodéame en todo tiempo. Sé que me amas. Sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció. Nada me separará.
Desde tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, desde tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. Yo quiero invitarte a que tengas a la mano el pan y la copa, porque vamos a celebrar ahora la mesa del Señor. Dice en Mateo capítulo 26, versículo 17: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a un cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Vamos a tomar una pausa ahí para tomar el pan. Toma el pan en tu mano en este momento. Bendecimos este pan, no solamente porque es alimento para nuestro cuerpo, sino por lo que representa el cuerpo del Señor Jesucristo, que fue molido por nosotros. Bendecimos a Cristo Jesús en este día. Bendecimos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entero. Señor, ahora tomamos este pan, lo comemos en memoria de ti. Recibimos el lavamiento
avivamiento de nuestro espíritu hoy, de nuestra alma, de nuestros corazones, por la sangre de Cristo Jesús. Dice el versículo 27, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahora quiero invitarte a que tomes la copa. Te damos las gracias, Padre, por esta copa que representa la sangre de Cristo, la sangre del nuevo pacto. Y bebemos esta copa en memoria del Señor Jesús. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció. Nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció. Nada me separará. El velo rasgó, un camino abrió. Todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió. Todo consumado es. Todo consumado es. Mis pecados han sido borrados por su sangre en la cruz. Te damos gracias por la sangre, Jesús. Gracias por la sangre, Jesús. Aún en tormentas, aún en tormentas, oh tempestad, tú estás conmigo. Sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció.
un momento para agradecerle otra vez. Gracias, Jesús. Por tu amor. Te amamos. Gracias por tu amor. Qué precioso tiempo el poder celebrar y el poder recordar lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por nosotros y haciendo lo que Él nos dijo, que participáramos de la mesa, porque todas las veces que lo hacemos nosotros estamos anunciando la muerte de Jesucristo, pero también su venida. Pues con esta misma actitud yo quiero invitarte a que tú tengas hoy un corazón dispuesto para sembrar, para dar tus diezmos y tus ofrendas. ¿Y qué te parece si tú estás en tu microiglesia, te preparas para este tiempo y lo haces con un corazón dispuesto, con un corazón que verdaderamente tiene esa pasión por bendecir, esa pasión por dar y por sembrar en el reino de los cielos? Y mientras tú te preparas y estás listo, ¿qué te parece si tomas ahí tu diezmo, tu ofrenda, y vamos a bendecirlo? Vamos a pedir a Dios que Él traiga cada una de las promesas que están escritas a nuestra vida como una bendición en esta área. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por la vida de cada persona que hoy está disponiendo su corazón, su voluntad de poder dar y sembrar en tu reino. Te pido que tú bendigas su economía, bendigas sus finanzas, bendigas la fuente de ingresos, sus trabajos, y que tú traigas bendición hasta que sobreabunde a la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por esta oportunidad de participar. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, puedes dar tus diezmos, tus ofrendas, pero no olvides que aún estamos recolectando nuestra ofrenda especial para África. También tenemos eso en nuestro corazón, de poder bendecir, de poder sembrar en esta nación. No te quedes fuera, sé parte también de esto que Dios está haciendo en África. Muy bien, ahora es un buen tiempo para prepararte y poner atención y escuchar la palabra de Dios. Toma tu Biblia, tu lápiz, tu libreta, toma notas, que no nada más lo escuches y digas, ay, eso me gustó. No, que puedas tenerlo ahí por escrito para que en la semana puedas volver a ello y el Espíritu Santo continúe hablando a tu vida. Entonces quiero pedirte que no te distraigas, que pongas atención y que seas un buen oidor de la palabra de Dios para que también podamos llegar a ser hacedores de ella. Vamos a escuchar la palabra. Buenos días y feliz domingo de Pascua, domingo de resurrección. Es un gusto saludar a cada uno de ustedes y hoy vamos a hablar sobre la muerte más significativa. Yo estaba contemplando un poco el hecho de que ha habido a través de la historia muchas personas que se han muerto por causas muy nobles, y me puse a pensar en algunos de estos personajes, personas que murieron por cuestiones de derechos humanos, personas que murieron por causa de la política o por causa de la independencia, alguna revolución, personas que murieron por los derechos de una mujer, por ejemplo, personas que murieron por su fe. Cuando pienso en todo esto, pues veo cómo hay personas que murieron por causas muy nobles. Y sin embargo, hay una persona que murió por la causa más noble que pudiera existir. Y no solamente murió, sino también hubo un resultado por su muerte que nos afecta a nosotros el día de hoy y nos afectará por toda la eternidad. Por supuesto, yo estoy hablando de la muerte más significativa, que es la del Señor Jesucristo. Así que, aunque muchas personas han dado su vida por buenas causas, la muerte más significativa es la de Cristo, quien murió por cada uno de nosotros.
Y de hecho el apóstol Pablo habla acerca de su muerte en la cruz como la causa principal por la cual él estaba viviendo, predicando y aún estaba dispuesto a morir. Nos dice en Gálatas 6, versículo 14, en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa, que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Es por causa de la muerte de Cristo Jesús, la cruz del Señor Jesucristo, que nosotros el día de hoy podemos tener vida y nos jactamos en Él, nos gloriamos en Él, nos gozamos en Él y en su muerte en la cruz. Pues ustedes y nosotros acabamos de celebrar la mesa del Señor hace algunos minutos, celebrando esta muerte y esta victoria también. Pero quiero adentrarme un poco en las Escrituras y en la temática de la muerte de Cristo Jesús, porque su muerte es diferente que todas las demás muertes, como nosotros vamos a estudiar en unos minutos, y el resultado de su muerte es la vida eterna para cada uno de nosotros. Vamos a orar para entrar a la palabra hoy. Padre, te doy las gracias por Cristo. Hoy celebramos a Jesucristo, celebramos su victoria en la cruz, pero celebramos también el hecho de que Él estaba dispuesto a tomar nuestras cargas, a tomar nuestras maldades, nuestro pecado sobre sí mismo en la cruz para darnos a nosotros la victoria sobre la muerte, sobre Satanás y para entregarnos la vida eterna. Hoy, Señor, nosotros abrimos nuestros corazones, ayúdanos a entender tu palabra, Señor, que yo pueda también predicar esta palabra conforme al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a meternos un poco a la palabra el día de hoy y quiero dirigirme a la pregunta, ¿por qué murió Jesús? Es importante que la muerte de Cristo es una muerte única. Todas las muertes combinadas de la humanidad no pueden compararse con la muerte de Cristo, pues su muerte es una muerte propiciatoria. La obra de la cruz asienta la particularidad de la muerte de Cristo porque es la única muerte que hace posible la redención. Mientras muchos aceptan que Cristo Jesús fue un profeta o fue un gran maestro o que su vida fue un ejemplo para todos nosotros, rechazan su muerte propiciatoria como el pecado como el pago por nuestro pecado. Y sin embargo, su vida de ejemplo no provee la salvación, sino su muerte. Es en la muerte del Señor Jesús que nosotros encontramos la salvación. Jesús murió para traer reconciliación entre Dios y el hombre. Y este es nuestro primer punto. ¿Por qué murió Jesucristo? Murió para traer reconciliación entre Dios y el hombre. ¿Qué es reconciliación? Bueno, la palabra reconciliación significa el restablecimiento de concordia y amistad entre dos o más partes que estaban en enemistad, el uno con el otro. Entonces, la reconciliación es traer una restauración de una relación que estaba en enemistad en vez de amistad. Ahora, ¿cómo sucede esto? Pues Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre, ¿qué decidió? Decidió desobedecer a Dios, vivir su propia vida de manera independiente de Dios. Y por cuanto Dios es santo, la desobediencia delante de Él no puede ser tolerada. Y eso trajo una separación entre Dios, quien es santo, y el hombre,
que ahora es pecaminoso. La enemistad entre Dios y el hombre inició desde el primer pecado, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y fueron echados fuera del huerto. El hombre es pecador. No hay forma que un Dios santo y un hombre pecador puedan entrar en comunión el uno con el otro. Y la enemistad entre Dios y el hombre se extendió a todos los hombres. No solamente afectó a Adán y a Eva cuando ellos pecaron separándose de Dios, sino afectó a toda la raza humana, incluyéndonos a nosotros el día de hoy. Es por eso que necesitamos de la reconciliación. El primer hombre nacido en la tierra, Caín, ¿qué hizo? Mató a su hermano Abel. ¿Y por qué? Porque había enemistad y había envidia entre ellos. La naturaleza pecaminosa del hombre lo llevó a odiar a sus semejanzas. Y eso continúa hasta el día de hoy. Escuchamos de tantas muertes, tantos homicidios que se están dando en nuestro país y en muchos países del mundo. La guerra entre una nación y otra. Ahora tenemos la guerra entre Rusia, Ucrania, personas que son similares de alguna manera, aún en cuanto a cultura y demás, aunque son distintos, pero tienen muchas cosas en común, pero a la vez están en enemistad ahora y están en guerra ahora. Podríamos pensar en muchas cosas que han sucedido a través de los años, las enemistades que se han dado entre diferentes grupos de personas. Pero también nosotros estamos en enemistad con Dios cuando no estamos en Cristo. En la cruz hay poder para reconciliación. Quiero leer unas citas bíblicas. Romanos capítulo 5, los versículos 10 y 11 nos dicen de la siguiente manera: pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Ahora nosotros estamos nuevamente con la posibilidad de una reconciliación y una amistad con nuestro Dios por causa de Cristo Jesús. Es como que se había cortado esa línea de comunicación entre nosotros y Dios, y ahora que Cristo vino, Él murió en la cruz para restablecer esa conexión, esa línea de comunicación entre nosotros y Dios. ¿Alguna vez te ha pasado que intentas hacer una llamada telefónica, quizá en tu celular, y dice que la llamada falló, que no se pudo conectar, que no hay conexión? O también, pues todos sabemos que a veces se va la luz, ¿no? Se va la luz y estamos en la oscuridad hasta que restablecen las líneas de comunicación, conexión, y nuevamente hay luz. Pues así pasa también entre nosotros y Dios. Quizá tú el día de hoy sientes que estás desconectado de Dios. ¿Sabes qué? Hay posibilidades de que te puedas volver a conectar con Él. Así es. No tienes que permanecer en la oscuridad, así como cuando se va la luz. No tienes que quedarte con una desconexión de la comunicación entre tú y Dios, porque Cristo Jesús vino para restablecer esas líneas de comunicación entre nosotros y Dios. La reconciliación entre nosotros y Dios ha sido posible gracias a la cruz de Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo estaba tan decidido de que no se iba a jactar en nada más que en la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque es en la cruz que nosotros podemos tener nuevamente comunión con nuestro Padre Celestial. Otra cita que quiero leer, Juan 15, 14 y 15.
Fíjense lo que el Señor Jesús dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos en los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Hablando de reconciliación, no somos enemigos de Jesús de ninguna manera. Somos sus amigos. Hemos sido reconciliados y ahora tenemos amistad con Dios. Qué maravilloso es entender este hecho. ¿Por qué no le dices a la persona que está a tu lado en este día: ahora tú eres un amigo de Dios? No eres su enemigo, eres su amigo. Así es, podemos tener relación con el Rey del universo. Piensa en eso. No hay muchos que pueden ser amigos con los reyes o con los presidentes de esta tierra. Pero todos nosotros, por medio de Cristo Jesús, podemos llegar a ser amigos cercanos del Rey del universo. ¿Por qué murió Cristo entonces? Murió para traer reconciliación entre nosotros y Dios. En segundo lugar, Cristo Jesús murió para traer propiciación. Murió como nuestra propiciación. La palabra bíblica por propiciación significa literalmente cubrir. Significa normalmente alguna cosa que se utiliza para cubrir otra cosa. La primera vez que se utiliza este término, es muy interesante, es en el arca de Noé. De todos los lugares, ¿verdad? Yo creo que muchos hubieran pensado, yo hubiera pensado también a lo mejor en el libro de Levítico, donde cubren el pecado del pueblo con los sacrificios de los animales. Pero no, la primera vez que se utiliza esta palabra propiciación es en relación con el arca de Noé. Voy a leer de Génesis capítulo 6 versículo 14, donde nos dice: construye una gran barca de madera de ciprés y recúbrela con brea por dentro y por fuera para que no le entre el agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. De la Nueva Traducción Viviente. Está hablando acerca de recubrir el arca con brea para que no entre el agua. Entonces, pues la idea ahí es tomar la brea y pintar, sellar totalmente todas las grietas que pudiera haber dentro de esta construcción para que no entre el agua. Entonces, recubrir. A través del Antiguo Testamento vemos que precisamente, como dije hace un momento, la sangre de los sacrificios de los animales se utilizaba para cubrir el pecado del pueblo. Y ahora Cristo, el Cordero perfecto, viene para cubrir y borrar nuestros pecados para siempre. Qué maravilloso, ¿no? Yo pienso un poco en los tiempos antiguos. ¿Se acuerdan cuando se utilizaban las máquinas de escribir? Bueno, a lo mejor tienes que tener cierta edad para recordar estas cosas, pero en la escuela hace algunos años enseñaban mecanografía, que era sacar la máquina de escribir y tener que escribir todo lo que había en un papelito, un librito o algo, copiar, y pues hacías pues todos los caracteres que estaban en el libro muchas veces ni siquiera eran palabras en un inicio, tenías que escribir FFDD, FFFDDA, FFFDDA, y la repetición de estos caracteres. Bueno, ya cuando empezabas a hacer algún trabajo con una máquina de escribir y te equivocabas, no había una forma fácil de
borrar todo y comenzar de nuevo, como con las computadoras hoy en día, ¿no? Totalmente diferente. Nada más le mueves a donde quieres cambiar la palabra, le cambias y ya sacas tu impresión después. Pero en esos tiempos de la máquina de escribir había unas hojitas chiquitas con una sustancia blanca y eso se ponía dentro de la máquina. Y donde te equivocabas podías poner las mismas letras que habías hecho mal con esa cosa blanca y cubría lo que tú habías escrito mal y luego después le regresabas y ponías las palabras correctas o los caracteres correctos encima de ese polvito blanco que cubría el error. Bueno, eso tiene mucho que ver con lo que nosotros conocemos como la propiciación. La propiciación es algo que cubre lo malo que nosotros hicimos para que se pueda corregir y ya se puede hacer de forma correcta. En el Antiguo Testamento era la sangre de los animales. Entonces, cuando estos animales morían, daban su sangre para cubrir lo que estaba mal en el corazón o en las acciones del pueblo. Y luego ellos ya tenían la oportunidad de hacer las cosas de forma correcta otra vez. Así como con esa máquina de escribir. A ver, pregúntale a alguien que está ahí contigo el día de hoy. ¿Te acuerdas de las máquinas de escribir? ¿Alguna vez llegaste a usar una máquina de escribir? Y yo sé que hay muchos jóvenes que van a decir, no sé ni qué es eso, ¿verdad? O algunos van a decir, solamente he visto eso con el doctor, ¿no? En la oficina de los médicos. Muchos de ellos todavía ocupan la máquina de escribir. Pero pues es una ilustración de cómo es la propiciación. La propiciación es esa cosa, esa hoja blanca que se pone encima para borrar el carácter que estaba mal. O también, bueno, algunos seguramente han usado ese líquido, ¿no? Que igual es blanco, es una pintura blanca que pones encima de lo que estaba mal en la hoja y luego después de que se seca ya puedes escribir lo que debería de decir en vez del error. Pues Dios así trae propiciación, un recubrimiento para nuestros pecados y nos permite hacer las cosas de una forma nueva. Nos dice en Hebreos 9, versículo 12, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una vez para siempre y aseguró nuestra redención eterna. En el Antiguo Testamento tenían que sacrificar cada vez que había algún pecado. Cada vez tenían que llevar algún animal, algún sacrificio para borrar su pecado. Hoy en día, la sangre del Cordero de Dios es suficiente para recubrir todos nuestros pecados, borrar por completo todos nuestros pecados y darnos la posibilidad de vivir una vida de rectitud delante de Dios. Ahora, ¿por qué más murió Jesús? Ya dijimos que Jesús murió para reconciliarnos con Dios. Jesús murió como nuestra propiciación para recubrirnos, para borrar nuestros pecados. Ahora también Cristo murió como un acto de amor. ¿Por qué murió Jesús? Murió como un acto de amor. Sabemos lo que dice en Juan 3:16, ¿no? Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Dios es amor y ama a los pecadores. Pero Dios no puede perdonar solo porque sí. Para poder perdonar, para Dios es necesario que se cumplan con los requisitos legales para tratar con el pecado y las consecuencias del pecado. Y ahí es donde entra Jesús, porque Jesús llega para satisfacer este requisito legal por el pecado y también manifiesta el amor de Dios. Ahora, en vez de esa separación, hay relación. En vez de ese odio entre el hombre y Dios, ahora hay amor y hay restauración. Nosotros
hemos recibido el verdadero amor por medio de Cristo Jesús. Cristo Jesús vino por amor. Y muchos pueden decir, ay, ¿cómo es eso que lo matan? ¿Y eso lo llamas amor? ¿Cómo puede un Dios amoroso permitir que su hijo muera de una forma tan cruel, una forma tan injusta? Pues ahí es donde precisamente entra el amor. Él estaba dispuesto a sacrificar incluso a su propio hijo, porque nos amó a nosotros. Dios te amó tanto a ti, que para Él el sacrificio de su propio hijo no fue demasiado si pudiera obtenerte a ti como resultado de ese sacrificio. Eso es amor. El verdadero amor de Dios se demuestra por medio de la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Ahora dile a la persona que está contigo hoy, Dios te amó tanto que envió a su Hijo por ti, para salvarte. ¿Por qué más murió Cristo? Cristo murió para conquistar el reino de Satanás. Había uno que tenía la potestad, la autoridad sobre todo un reino y sobre muchos seres humanos. Tenía la potestad sobre la misma muerte. Pero en Cristo Jesús, esa autoridad le ha sido quitada de Satanás y las llaves ahora las tiene Cristo Jesús. Vamos a leer de Hebreos capítulo 2, 14 al 16. Hebreos 2, 14 nos dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también, hablando de Jesús, se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esta manera el Hijo, hablando de Jesús, podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Entonces, Jesús vino para quitar el poder de Satanás. Satanás tenía por derecho cierto poder, cierto nivel de autoridad. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron, ellos entregaron el poder, la autoridad sobre la creación a Satanás. Entregaron esa autoridad al enemigo. Ahora Cristo Jesús viene para redimir, pero también para conquistar a Satanás y para conquistar el reino de las tinieblas. Y Él ahora tiene las llaves de la muerte y del infierno. Ya no es el diablo. El diablo, aunque Él va a terminar ahí por toda la eternidad, Él ni tiene las llaves. Y el diablo, aunque Él es el que viene para matar y para destruir y para robar, Él ya no tiene la autoridad legal, porque Cristo Jesús ya le despojó de esa autoridad. Esa sí es buena noticia para nosotros. Satanás tenía el poder del pecado, la enfermedad, la muerte, autoridad sobre el reino de las tinieblas. Pero en la muerte de Cristo, Satanás perdió el poder y la autoridad. Y Cristo le quitó las llaves de la muerte y del Hades. Cristo cambió lo que parecía ser una gran derrota
en una gran victoria, la más grande de las victorias. Quiero leer también de Colosenses 2, versículo 15, donde la Escritura nos dice: de esa manera desarmó a los gobernantes y las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. El enemigo ha perdido su autoridad y el enemigo ha quedado derrotado y avergonzado. En Cristo tú tienes autoridad sobre el reino de las tinieblas. No tienes por qué estar temiendo lo que algún demonio te puede hacer o lo que la brujería te pudiera hacer. Yo sé que hay muchos, y incluso hay muchos cristianos el día de hoy, que todavía tienen temor por lo que el enemigo puede hacer, que si le están haciendo brujería, que si le están maldiciendo a su negocio o etcétera. No tienes por qué preocuparte, porque tú eres un hijo de Dios, y como hijo de Dios tú tienes la victoria y la autoridad sobre el reino de las tinieblas. Como hijo, como hijo de Dios en Cristo Jesús, tú tienes el poder sobre el pecado. El pecado ya no debe dominar sobre ti. En Cristo Jesús, tú ahora tienes el dominio sobre el pecado. El pecado queda sujeto a ti cuando tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti y tú entiendes quién eres tú como un hijo de Dios. Ya no eres un esclavo al pecado, no eres un esclavo al temor. Ahora tú tienes autoridad sobre el pecado, tienes autoridad sobre el temor. En Cristo la muerte ha sido conquistada y tú vivirás para siempre. Vivirás eternamente con Dios, porque Cristo Jesús, estamos celebrando el día de hoy, que Cristo venció a la muerte y resucitó. Y el hecho de que Él salió de la tumba ese día domingo temprano por la mañana significa que también nosotros tenemos la garantía de la resurrección de los muertos y viviremos eternamente. Saben que la muerte no es algo natural, al contrario de lo que muchas personas han enseñado y han creído, que es simplemente un ciclo y pues tienes que esperar esto. No, la muerte no es natural. Las personas no están con ansias esperando el día de su muerte de ninguna manera. Es algo que va en contra de la naturaleza del ser humano. El ser humano tiene el propósito de vivir para siempre. Y en Cristo Jesús ahora podemos obtener la resurrección de los muertos y viviremos para siempre, así como Cristo. Pues otra razón por la cual Cristo murió. Cristo murió y su muerte, la muerte de Cristo, te permite ser un hijo de Dios. Muy importante. Te permite ser un hijo de Dios. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: ahora tú eres un hijo de Dios por causa de la muerte de Jesucristo. Eso es lo que te hace, que sea posible que tú seas adoptado dentro de la familia de Dios. Una de las razones principales por las cuales Cristo murió fue para darte la oportunidad de ser adoptado dentro de la familia de Dios. Efesios 2:19 nos dice de esta forma: así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. En Romanos capítulo 8 nos dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción, a través del cual nosotros clamamos: Abba, Padre, Papito. Abba, esa es la palabra que significa
papito en los lenguajes antiguos, e incluso si no me equivoco en el árabe, también el día de hoy, Abba, tiene el significado de papito, o en el hebreo también, papito, significa esa relación más cercana que nosotros pudiéramos tener con nuestro Padre. No es nada más mi padre, no, es mi papá. Hay una diferencia, ¿no? Padre, sí, habla de que hay cierta relación, que Él es el que te engendró, pero papá o papito, por lo menos en nuestra cultura, es un término de cariño, un término de relación, no solamente de posición, sino de relación. No es solamente un título, sino es cariño. Y esa es la clase de relación que nosotros podemos tener con nuestro Padre Celestial. Primera de Juan 3, versículo 1 nos dice, miren cuánto amor nos ama nuestro Padre, con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos, y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. ¿Cuánto amor nos ha dado el Padre que nos llama hijos? ¿Cómo es que llegamos a ser hijos de Dios? No solamente porque fuimos todos creados por Dios. Yo sé que hay muchas personas que utilizan este término, ¿no? en relación al hecho de que todos somos seres humanos, todos somos hermanos, ¿verdad? Y todos somos hijos de Dios por causa de ser criaturas hechas por un Dios grande. No es solamente eso. Ahora Él nos acepta dentro de su familia. Y como hijos nosotros tenemos privilegios, ¿no? Dentro de una familia, dentro de una casa, los hijos tienen privilegios. Por ejemplo, pueden abrir el refrigerador y pueden agarrar lo que quieran porque son hijos. Ahora, si tú vas de visita a la casa de alguien, normalmente no abrirías su refri, ¿verdad? Y sacarías todo lo que tiene ahí y comenzarías a calentar ahí sobre su estufa, a menos que hubiera una relación casi como familia. Pero normalmente cuando vas a la casa de algún ser querido, no vas a hacer eso nada más porque es tu amigo. No, pero como hijos tenemos ese privilegio. Como hijos nosotros podemos correr a donde está pues nuestra familia, nuestro hermano, nuestro papá, nuestra mamá, y podemos estar ahí con ellos porque somos hijos. Como hijos tenemos el privilegio de tener llaves de la casa, ¿verdad? Podemos entrar y salir a la hora que queramos. Bueno, tenemos que estar bajo autoridad si somos los hijos, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que pues un extraño no va a poder tener las llaves para entrar y salir de tu casa, pero como hijo tú tienes el derecho de estar dentro de esa casa. Pues así también en la casa de Dios, nosotros somos hijos en la casa de Dios, somos familia real en Dios. Y así como un hijo puede interrumpir quizás a su papá está ocupado, quizás está en su oficina haciendo esto, lo otro, estudiando o haciendo cuentas o algo, y el hijo pequeño puede llegar, puede correr ahí y decirle, papito. A lo mejor un padre natural va a decir, hijo, ahorita estoy ocupado, espérame. Nuestro Padre Celestial no es así. Pero a lo que me refiero es que nosotros tenemos ese privilegio de entrar directamente delante del trono de Dios como hijos, porque Él es nuestro papá. Como hijo tienes responsabilidades también. Todo hijo en una casa tiene ciertas responsabilidades de obedecer, responsabilidades de quehaceres dentro de la casa, y pues nosotros también como hijos de Dios tenemos responsabilidades, pero como hijos también tenemos una herencia, somos coherederos con Cristo, dice la Biblia, y como hijo nosotros pertenecemos dentro de la casa de Dios, dentro de la familia de Dios. Y como hijo, tú tienes privilegios, también tienes responsabilidades. Y aún en la iglesia no es un lugar donde tú te vas a sentar para que te sirvan, para que te provean todas tus necesidades. No, la iglesia es una familia. En una familia cada uno tiene responsabilidades.
Bueno, quizá podríamos hablar más de eso en otra ocasión, pero a lo que quiero llegar el día de hoy es que la muerte de Cristo te permite ser un hijo de Dios, te permite tener familia. También la muerte de Cristo limpia tu alma y tu corazón. Nos dice Isaías 1:18, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la lana. Entonces la muerte de Cristo limpia el alma y el corazón del ser humano. No importa lo que hayas hecho en esta vida, con tu alma, tu corazón, por medio de la sangre de Cristo Jesús y su cruz, Dios es capaz de lavarte y hacerte totalmente nuevo. Algunos pueden sentirse el día de hoy sucios, inferiores, indignos y que no merecen la gracia de Dios. Y es cierto, nadie merece la gracia de Dios. Es por eso que la gracia se llama gracia, porque es un favor que Dios nos da que nosotros no merecemos. Pero no hay nada que pueda impedir que nosotros seamos restaurados en nuestra alma y nuestro corazón, limpiados por la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Cristo Jesús. ¿Sabes qué? Jesús tocó a los más sucios, a los que eran impíos o eran no limpios en cuanto a la ceremonia de la ley. Por ejemplo, Jesús sanó a una mujer con un flujo de sangre. Ella era considerada impura, no podía aparecer en público y mucho menos tocar a alguien, pero toca a Jesús. Jesús la sana y la limpia. Los leprosos, él en varias ocasiones tocaba a los leprosos y les decía, sean limpios, y fueron limpiados de su lepra. Él sanaba a los enfermos, él tocaba a los que eran intocables, y el resultado del toque de Jesús era una limpieza y una sanidad instantánea. Cuando Jesús te toca, llegas a ser totalmente limpio. Tu pasado queda atrás y ahora eres una nueva criatura. Dile a la persona que está junto a ti ahora, tú eres limpio por la sangre de Cristo Jesús. No tienes por qué avergonzarte, porque Jesús te ha lavado. Segunda de Corintios 5:17, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Ahora es un nuevo día por causa de la muerte de Cristo Jesús. Jesús quiere tocarte a ti hoy. No le importa qué tan contaminado o sucio estés. Él te toca y te dice, sé limpio. En la cruz hay poder para sanar el alma, el cuerpo del ser humano, el humano pecador. Y hay una serie de intercambios que suceden en la cruz. Yo quiero mencionar algunos de estos intercambios. Jesús sangró para nuestra sanidad. Jesús sudó y se angustió para que nosotros pudiéramos experimentar la tranquilidad y la paz. Jesús caminó sobre las calles de polvo para que nosotros pudiéramos caminar sobre las calles de oro. Jesús fue rechazado, menospreciado y azotado para que nosotros pudiéramos ser aceptados y abrazados, recibidos. Jesús murió para que nosotros pudiéramos vivir. La muerte de Cristo es la muerte más significativa, incomparable a todas las muertes que se hayan dado en toda la historia. Todos los demás murieron por su propio pecado. Solo Jesús murió
por el pecado de los demás. La muerte de Jesús es la única muerte que trae salvación para toda la humanidad. Es la única muerte que terminó en vida. Hoy celebramos no solamente la muerte de Cristo, sino su resurrección, su victoria sobre la muerte, y recibimos la vida eterna. Porque Él la compró por ti, por mí, en la cruz, con su propia sangre. Cristo murió, pero también resucitó. Por cuanto Él vive, nosotros también viviremos. Al concluir este tiempo, me gustaría invitarte. Yo sé que hemos reflexionado sobre la muerte de Cristo y el significado de esta muerte a través de un buen tiempo el día de hoy, desde el tiempo de alabanza, la celebración de la mesa del Señor, también este estudio de la palabra. Pero quiero que meditemos por un momento en lo que la muerte de Cristo significa para nosotros de manera muy personal el día de hoy. ¿Por qué no inclinas tu rostro un momento? Y vamos a orar. Padre, gracias por Cristo Jesús y gracias por su muerte en la cruz. Gracias, Señor, porque nosotros podemos entender que Él murió para traer reconciliación entre nosotros y Dios. Gracias por reconciliarnos contigo. Estábamos en enemistad, ahora estamos en amistad. Gracias por restaurar nuestra línea de comunicación contigo y nuestra relación contigo, Jesús. Gracias porque tú moriste como propiciación, como esa sangre que cubre, que borra nuestros pecados, nuestros errores y nuestro pasado. Gracias, Jesús, porque tú moriste por amor. Gracias porque nos amaste tanto que estabas dispuesto a dar tu vida por nosotros. Gracias, Jesús, porque tú moriste para conquistar a Satanás, la muerte y el reino de las tinieblas. Gracias porque nosotros no tenemos que temer el reino de las tinieblas ni la muerte, porque tú obtuviste la victoria sobre el reino de las tinieblas, sobre el pecado y sobre la muerte, y nos entregas a nosotros esa misma victoria. Podemos estar seguros en ti. Y gracias, Jesús, porque la muerte de Cristo nos permite ser hijos de Dios. Hemos sido adoptados, injertados dentro de tu familia, participamos de tu sangre real el día de hoy y tomamos nuestro lugar en tu casa como hijos. Gracias, Jesús, porque tu muerte también limpia nuestra alma y nuestro corazón de todo pecado. Señor, te pedimos que nos laves con tu sangre nuevamente en estos momentos. Queremos entrar en relación contigo. Espíritu Santo, comienza a ministrar aún en los que están viendo en este momento. Hay algunos de ustedes que están recibiendo un toque fresco del Espíritu Santo, trayendo limpieza, trayendo pureza a tu corazón, a tu alma, trayendo una reconciliación entre tú y Dios. Hay algunos que han creído que son demasiado sucios como para poder acercarse a Dios. Jesús te está bañando hoy con su sangre, te está lavando con el lavamiento del agua de su palabra. Él te está haciendo digno delante de su presencia y te está adoptando como un hijo de Dios, como un miembro de su familia real. Quiero invitarte, si tú estás con otras personas el día de hoy en tu microiglesia, que puedas levantarte de tu lugar y puedas también orar por las personas que están contigo el día de hoy. ¿Por qué no empiezas a orar por ellos? Comienzas a ministrarles unos minutos. Dile, Espíritu Santo,
Yo te pido que en este momento tú ministres a cada una de las necesidades. Muéstrame aún cuáles son algunas de las necesidades. Yo quiero tener revelación y quiero ministrar con entendimiento espiritual, con una perspicacia espiritual que va más allá de una simple oración hoy. Pídele al Espíritu Santo qué es lo que esa persona realmente necesita recibir de la presencia de Jesús. Y luego comienza a ministrarle en la gracia de Dios. Espíritu Santo, te invitamos. Tú eres el autor de la vida y tú eres el que puedes ministrar la vida y el poder de la resurrección de Cristo Jesús a los que están con nosotros hoy. Derrama de tu presencia, Señor, donde hay dolor y donde ha habido enfermedad, te pido por sanidad, por restauración. Hay algunos que han estado experimentando una ruptura en relaciones. Recuerden que Jesús vino para traer reconciliación. Y esa reconciliación no es solamente entre nosotros y Dios, sino también entre nosotros como seres humanos. Señor, te pido en el nombre de Jesús por una verdadera reconciliación, que podamos restablecer esas líneas de comunicación entre hermanos, padres, hijos, amigos. Señor, tu deseo es que nosotros tengamos unidad y aún dentro de la iglesia. Señor, te pedimos por restauración de relaciones, sanidad de relaciones y sanidad emocional para cada persona en el nombre de Jesús. Señor, ha habido algunos también, yo estoy percibiendo que hay algunos que han tenido cierto temor de lo que el enemigo quisiera hacerles. Los ataques del enemigo han sido fuertes sobre algunos y han tenido temor y han abierto aún puertas pensando que a lo mejor así tienen que ser las cosas. Jesús trajo la victoria y quitó la autoridad sobre el enemigo. Y tú no tienes por qué temer lo que el enemigo puede hacer a tu vida. No. Tú eres un hijo de Dios y Satanás ya no tiene la autoridad sobre ti, sino Jesucristo tiene la autoridad sobre tu vida. Señor, te pido que tú quites todo el temor y que des confianza a mis hermanos el día de hoy, los que han estado con temor, siendo atormentados aún por pensamientos y preocupaciones y no han tenido paz. Señor, te pido en el nombre de Jesús por un nuevo nivel de paz de hoy en adelante, porque Jesucristo murió para que nosotros pudiéramos vivir en paz. Yo hablo paz, suelto paz sobre cada uno de mis hermanos ahora en el nombre de Jesús. Señor, derrama de tu paz. Danos esa seguridad, ese entendimiento de que nosotros somos tus hijos. Nos has adoptado, nos vas a cuidar y que el enemigo no tiene autoridad. Tú tienes ya toda autoridad. Eso es lo que tú dijiste justo antes de ascender al cielo, que toda potestad, toda autoridad te había sido entregada a ti. Estamos confiando en ti, ponemos nuestra fe en ti. Te damos las gracias por tu amor en nuestras vidas. Gracias, Jesús. Te amamos y te damos las gracias por tu muerte, que es la muerte más significativa. Pues qué bendición es aprender lo que la muerte de Jesucristo significa para nosotros. Es bueno entenderlo, es bueno digerirlo, es bueno tenerlo en nuestro corazón presente y que nosotros podamos ver ese gran sacrificio de amor que Cristo Jesús hizo por ti y por mí. Pues gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos un domingo más y quiero recordarte que el domingo 1 de mayo tenemos nuestra reunión presencial. Haz planes, no faltes y recuerda que también estaremos celebrando el Día del Niño. Entonces, si tienes pequeños, si tienes niños, tráelos porque ellos también van a recibir algo de parte de Dios para sus vidas, para sus corazones. Que tengas un excelente fin de semana y un comienzo de semana también. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Divino y Santo, el Cordero inmolado en la
Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación te canta, Hosana al grande soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. De un arco iris estás vestido, tu voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti el único gran Rey. Santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación te canta, Hosana al grande soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Tan grandioso, asombroso, Consolador, sí, Jesús. Cristo, tú